Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Para quienes siguen el canal, hemos este año revisado en otros videos cómo posiblemente la bolsa norteamericana se encuentra un tanto sobrevalorada. El múltiplo de beneficios o PER del índice S&P 500 se encuentra por encima de las 22 veces, bastante por arriba de los valores promedio históricos. Si bien para algunos analistas el auge de la inteligencia artificial podría provocar un crecimiento bastante alto de las empresas del sector tecnológico, para otros este crecimiento se estaría sobredimensionando. Con estas condiciones, revisar otras alternativas de inversión puede ser una buena estrategia para buscar mercados que no se encuentren con unas valoraciones tan exigentes. Igualmente, cuando se revisan las bolsas con mejores rendimientos en el año, es claro cómo han sido otros países, diferentes a los Estados Unidos, los que han logrado los mejores resultados. A la par, la debilidad del dólar permite que los activos de economías emergentes tengan un potencial importante, pues las acciones no se ven afectadas por la depreciación de las monedas locales con respecto al dólar. Para el caso de Brasil, se observa como el rendimiento en lo que llevamos el año es superior al 28%, pero lo interesante es observar cómo la rentabilidad acumulada en los últimos 3 años es de un menos 6%. Si observamos el comportamiento del ETF-EWZ, que sigue a la bolsa brasilera, vemos cómo ha tenido un comportamiento lateral en los últimos años. Cuando se revisa los múltiplos de este ETF, se observa un múltiplo de beneficios o PER de 10 veces y un dividendo de un 5,4% anual. Pero también es cierto que cuando se revisan los múltiplos de beneficios o PER promedio de los últimos años, el promedio de los últimos 5 años es cercano a las 8 veces y el promedio de los últimos 20 años es cercano a los 10 veces beneficios. Aun cuando se revisa las bolsas más baratas del mundo, la bolsa brasilera aparece como la tercera más barata con uno de los múltiplos de beneficios más bajos, solo superada por Colombia y Filipinas. En esa misma línea, cuando se compara los múltiplos de la bolsa brasilera con respecto al mundo, es claro como mientras el promedio del mundo en este momento es un múltiplo de beneficios cercano a las 22 veces, el múltiplo de Brasil es cercano a las 10 veces, bastante por debajo del promedio de los países emergentes que está por arriba de las 14 veces beneficios. Por lo tanto, si bien el múltiplo actual de beneficios de la bolsa brasilera es bajo, comparado con sus pares de bolsas emergentes y de las bolsas del mundo en general, es evidente como históricamente es una bolsa que cotiza por lo general con unos múltiplos bastante bajos. Si se observa el comportamiento del índice Ibovespa, que incluye dividendos, se observa un mejor rendimiento con un retorno acumulado promedio cercano al 10% anual. Pero revisemos cuáles han sido las causas por las cuales la Bolsa de Brasil tiene estos múltiplos y si a pesar del importante repunte del último año, aún es una buena alternativa de inversión actualmente. Son múltiples las causas por las cuales la bolsa brasilera en los últimos años ha estado con unos múltiplos por debajo del promedio de los emergentes. Buena parte de estas causas son de tipo político, pues han sido varios los acontecimientos que han generado un ambiente de incertidumbre en el gigante suramericano. Es uno de los países con una mayor polarización política, pues no hay que olvidar que hace unos años el actual presidente Lula da Silva fue acusado e incluso condenado por supuestos hechos de corrupción. Esa condena llevó a que Lula pasara 580 días en prisión y no pudiera participar en las elecciones presidenciales del año 2018. Ya más recientemente, no hay que olvidar que después de ganar las elecciones en el año 2022, el presidente Lula tuvo un intento de golpe de Estado, que de acuerdo con las recientes investigaciones aparentemente fue organizado por el expresidente Jair Bolsonaro. Debido a esta acusación, recientemente el exmandatario Bolsonaro fue condenado a 27 años de condena. Ese clima hostil entre los dirigentes de izquierda y derecha ha llevado a unos altos niveles de polarización política y a una elevada incertidumbre, escenarios que no son los mejores para la inversión y el crecimiento económico. Adicionalmente, recientemente el presidente Trump anunció unos aranceles del 50% a los productos brasileros, debido a que, según el mandatario de los Estados Unidos, el juicio y pena impuesta al expresidente Bolsonaro tiene unas razones más bien políticas. Se calcula que una tercera parte de las exportaciones de Brasil a los Estados Unidos se verían perjudicadas con los aranceles del 50%. Entre los bienes que se incluirían con estos aranceles estarían el azúcar, la carne y el café. De acuerdo con algunas proyecciones,
Las pérdidas por los aranceles impuestos podrían ser de unos 15.000 millones de dólares al año, con un impacto en el crecimiento económico que podría estar entre el 0,6% y el 0,8% del total del PIB. Otra de las razones por las cuales la bolsa y acciones de Brasil no han tenido el mejor comportamiento y tiene unos múltiplos con descuento con respecto a sus pares, está relacionado con las altas tasas de interés que han sido sostenidas por el Banco Central de Brasil debido a la elevada inflación. Para algunos analistas, entre las razones de esta alta inflación se encuentra el elevado déficit fiscal y el aumento de la deuda pública. En esta gráfica podemos observar cómo el déficit fiscal de Brasil proyectado para el 2025 es incluso superior al 8% del PIB, cifras bastante por encima del que se tienen en otras economías latinoamericanas como las de México y Chile. Ese elevado déficit ha provocado que el riesgo con el que los inversores vean a Brasil sea más alto con respecto a sus pares latinoamericanos. En esta gráfica vemos cómo el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años de Brasil tienen un rendimiento del 14%, muy por encima de los de países como México y Chile. Esos indicadores dejan bastante en duda la sostenibilidad de la deuda pública del gigante brasilero, generando incluso la salida de capitales y una caída en la inversión extranjera. En esta tabla se puede ver cómo la inversión extranjera directa en Brasil ha tenido un comportamiento irregular, con fuertes caídas y aumentos en los últimos años, debido en buena medida a la elevada incertidumbre política y a las dudas sobre la sostenibilidad fiscal debido al elevado endeudamiento. En esta gráfica se observa cómo la deuda brasileña como porcentaje del PIB se encuentra en un 76%, por encima en buena parte de los países de Latinoamérica. Aunque si se compara con las economías de países desarrollados, la deuda brasilera tiene unos niveles más bajos. Por supuesto que los inversores ven de una manera la deuda de países desarrollados y la de países en desarrollo. Lo que es evidente es que las tasas de interés en Brasil han estado por encima de la mayoría de sus pares latinoamericanos y en buena parte no han permitido una recuperación económica más dinámica. A pesar de todos los elementos negativos, se espera que la economía brasilera crezca más del 2% para el año 2025 y tendría un crecimiento esperado para los años 2026 y 2027 superior al 1,5% anual. Para el próximo año se realizan las elecciones presidenciales, lo que podría de nuevo aumentar la incertidumbre política y económica. Las recientes encuestas muestran que por ahora quien tiene la mayor posibilidad de una victoria en las próximas elecciones a la presidencia es Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, de tendencia de izquierda. En los indicios Lula supera a sus principales rivales, Michel Bolsonaro y Tarcísio de Freitas, ambos de tendencia de derecha. Aunque las encuestas muestran que en un probable escenario de segunda vuelta por ahora Lula tiene tan solo 5 puntos por encima de Tarcísio de Freitas. Ahora bien, si miramos un poco la historia en el año 2022 antes de las elecciones, el ETF-WZ, que sigue la Bolsa de Brasil, tuvo una tremenda caída entre los meses de abril y julio, antes de las elecciones de octubre en el 2022. No hay que olvidar que en las últimas elecciones la diferencia entre el primero Lula da Silva y el segundo Jair Bolsonaro en la segunda vuelta fue de menos de 2 puntos de diferencia, con la victoria para Lula con el 51% de los votos. En ese momento, en los meses previos a las elecciones, se vivió en Brasil un entorno con una alta polarización. Pero también es cierto que entre enero y abril del 2022, el mercado mostró un rally bastante positivo. Si se repite la historia, podríamos tener en los meses antes de las elecciones un entorno con bastante volatilidad en donde la bolsa caiga y posiblemente después suba con fuerza. Una victoria de Lula puede ser vista de manera un tanto negativa por el mercado, pues se podrían tener fuertes desequilibrios fiscales, con altos niveles de déficit y sin el recorte de gastos del Estado. Sin embargo, a pesar de ser un presidente de izquierda, la democracia en Brasil es bastante sólida y las instituciones funcionan aceptablemente bien, para tratarse de un país latinoamericano. De igual manera, la prensa brasilera es libre y tiene diferentes medios con posturas críticas e independientes, a pesar de la tremenda polarización. En los índices de democracia a nivel latinoamericano, Brasil ocupa el 4º lugar con un puntaje bastante positivo. Otro de los elementos que también incidirían de una manera importante en el desempeño de la economía brasilera y de su bolsa son los precios de las materias primas, pues una buena parte de las exportaciones son de estos productos. Entre las materias primas que más exporta el gigante suramericano se encuentra el petróleo con un 17%, el hierro con un 11%, la soja y sus derivados con un 11%, la carne con un 7%, el azúcar con un 6% y el café con un 4%. Algunas de estas materias primas no han tenido los mejores precios, por lo que la recuperación en los precios de estas materias primas como el petróleo, el hierro y el cobre
podrían impulsar las exportaciones y los resultados de las principales empresas brasileñas. Si bien una alternativa de inversión sería esperar las caídas por la volatilidad a causa de las próximas elecciones, para tomar posiciones, otra alternativa es realizar compras aprovechando las caídas, en el ETF-WZ que incluye las principales compañías. Otra alternativa es revisar entre las principales compañías, cuáles tienen las mejores perspectivas de valorización en los próximos años. Hace algunos meses publicábamos, por ejemplo, un pequeño análisis de la inversión en la principal compañía petrolera de Brasil, Petrobras, que además es una de las principales empresas del gigante suramericano, que ofrece un dividendo superior al 12% anual. Si bien actualmente la Bolsa de Brasil no tiene unos múltiplos tan bajos como los que ofrecía a comienzos del año, aún es de las bolsas de países emergentes, que cuenta con unas valoraciones que, a pesar del pésimo manejo macroeconómico del país, en parte ya descuentan la volatilidad que se avecina por el tema electoral. Aunque, como ya dijimos, la fortaleza de la democracia brasilera permitirán tener una confianza importante en el futuro del gigante suramericano, que no deja de ser una de las economías más grandes del mundo y uno de los mejores socios comerciales de China e India, a quienes vende miles de millones de dólares en materias primas, e incluso algunos productos industriales. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.